Bienvenidos a esta clase de metafísica. Lo que vamos a ver en esta clase son las ideas que tienen que ver con los conceptos de karma, dharma y reencarnación. La difusión universal de la palabra karma es usada hoy fundamentalmente vinculada a las ideas de reencarnación y vidas pasadas de la filosofía espiritual del hinduismo, pero también la vemos en otras religiones como el budismo, que también profesan esta creencia, y también ha sido patrimonio de pueblos muy diversos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, tenemos el tema de los griegos. El célebre matemático y filósofo Pitágoras decía de sí mismo que había nacido con el don de recordar sus vidas anteriores. Platón escribió también acerca del ciclo de las reencarnaciones, que según la cultura griega duraba 1000 años entre vida y vida. A esos ciclos de vida a vida el hinduismo los llamaba kalpas, pero la medida era para estos bastante superior, hablaba de 12 millones de años. Esta cifra es notable por el hecho de que a primera vista pasa desapercibido. Hay que entender que para la mentalidad de aquella época esos lapsos eran simplemente impensables. Recién con el advenimiento de la física moderna y la física cuántica se ha llegado a la certeza de que la edad del universo responde más a esas cifras supuestamente absurdas de los hindúes que a los modestos cálculos del resto de las culturas. Una vez más, los místicos estaban más cerca de la realidad científica de lo que aún hoy día podemos imaginar. En las culturas de Occidente, fundamentalmente la romana, el tema también estaba instalado. César sostenía que la creencia en la reencarnación y la transmigración de las almas había sido tomada por los romanos de los druidas celtas, cuando tuvieron lugar las incursiones a Bretaña y a Galia. La otra gran cultura de la antigüedad que tuvo desde sus comienzos una actitud y tradición metafísica ha sido la judía. Los cabalistas hebreos dividían en dos las posibilidades de reencarnación o transmigración de las almas. Ibur y Gilgud, la primera, cuyo nombre significa fecundación, consiste en que el alma de un antepasado maestro penetra en el cuerpo de una persona desdichada para instruirlo, confortarlo y cambiar su vida. En cuanto a la segunda, Gilgul significa revolución. Se trata de algo más parecido a la ley del karma, es decir, al equilibrio entre causa y efecto, que nos dice que las acciones que realicemos en una vida van a tener influencia en el futuro de nuestra alma. Así, según se lee en un texto hebreo, por ejemplo, el alma de quien haya derramado sangre vuelve convertida en agua y es arrastrada de un lado a otro infinitamente, siendo el sufrimiento y el dolor más fuerte cuando es una cascada. ¿Qué es el karma? Esta palabra, su origen proviene del término sánscrito kri, que significa hacer o crear. Denomina el total de las acciones humanas que van urdiendo el dibujo de nuestra vida. Cada decisión, cada movimiento, cada palabra, cada sueño, todo lo que un ser humano hace a cada momento es lo que va formando la vida que esta persona tendrá en su próxima reencarnación. Es como decir que a lo largo de la vida vamos preparando una semilla que plantamos en el momento de morir, y de esta semilla nacerá la nueva vida que nos tocará recorrer. Esta concepción se diferencia bastante de la tradicional idea de premios y castigos del cristianismo, aunque a primera vista puede parecer similar. La diferencia consiste en que según la ley del karma no hay alguien que juzgue los actos de la persona, sino que son los actos en sí mismos los que generan sus consecuencias buenas o malas para la siguiente vida. Incluso puede decirse que la ley del karma no se aplica solo a la vida futura, sino
se puede aplicar en la vida presente. Cada acto del hombre tiene consecuencias también sobre lo que va a vivir el próximo día. El sabio griego Plutarco escribió: el hombre que era ayer ha muerto en el que soy hoy, y el que soy hoy morirá en el que seré mañana. Incluso en la Biblia se encuentra esta idea en el versículo 7 del capítulo 23 de los Proverbios, que dice: como un hombre piensa, así es él. Karma también significa hacer. No implica ser castigado ni premiado. De acuerdo al karma que generemos con nuestros actos, así será la vida que viviremos en la próxima encarnación. De esta manera, la idea de karma es una idea de causa y efecto. Si realmente hemos vivido infinidad de vidas anteriormente, ¿por qué la mayoría de las personas no tenemos un solo recuerdo de ello? En primer lugar, no podemos recordar una experiencia. Que no podamos recordar una experiencia no significa que no la tengamos alojada en nuestra memoria, tanto la mental como la memoria del alma. Muchos días de los que hemos vivido en la presente vida, entre comillas, se han volado en nuestra memoria inmediata. ¿Cuántas veces nos sucede que nos cruzamos con una persona en la calle, en un transporte público, y no podemos evitar quedarnos mirándola porque estamos convencidos de que la conocemos? ¿Cuántas veces esa persona a la que miramos siente la misma sensación hacia nosotros que nosotros hacia ella? Todo encuentro es un reencuentro, dice una sabia frase. Estos son signos emergentes de nuestra memoria de vidas pasadas. Incluso nos puede pasar también con respecto a lugares o ambientes. En nuestra propia vida presente suceden cosas parecidas a esta constantemente. Por ejemplo, en la primera infancia, un tramo de la vida que no se recuerda en detalle, y sin embargo es el momento en donde se fijan en nuestra personalidad y en nuestro corazón un montón de sentimientos y estructuras de comportamiento que mantenemos después durante toda nuestra vida. Todos los hechos de nuestra vida presente y los de nuestras vidas pasadas están guardados en nuestro interior. Esto es lo que los hindúes llaman akasha, nombre con el que denominan la sustancia en la que se imprimen todas las acciones del karma. Pero no se trata solo de que sean como objetos que nuestra memoria kármica conserva y a los que podemos recurrir si sabemos cómo llegar a ellos. Toda esa historia kármica de esta vida y las vidas pasadas, todo ese akasha, somos nosotros mismos, es lo que nosotros somos. No es que somos algo determinado, un yo que además atesora vivencias de vidas pasadas, sino que somos ese cargamento de karma que transportamos. Es más, somos solamente ese cargamento de acciones kármicas. Fuera de ello no hay otra cosa, no existe un yo mental. Eso es simplemente una ilusión creada por el pensamiento. Somos nuestro karma. Es decir, este yo mental, si bien nosotros podemos llegar a vincularnos muy estrechamente con esta mente que piensa, esta mente que analiza y decide, es una elección de nuestra encarnación presente. ¿Qué es la rueda del karma? Es el proceso que, si podemos acercarnos a comprenderlo, nos permitiría ir desilvanando las acciones de las vidas pasadas, y de esa manera nos permitiría despejar y purificar nuestra alma para alcanzar prontamente
un estado de perfección que nos libere de dicha rueda. A eso han apuntado, a tratar de romper este ciclo de vidas tras vida, muchos místicos desde diferentes perspectivas, ¿no? Llamamos a este nivel perspectiva a las enseñanzas de diferentes religiones o disciplinas religiosas. Hay personas que han pasado por miles y miles de existencias y siguen arrastrando las consecuencias de acciones que no han sabido resolver en ninguna de esas vidas. Es decir, a lo largo de las sucesivas vidas, una y otra vez, vuelven a repetir los mismos errores. Muchas veces con los mismos personajes, ¿no? Es decir, esa acción que no quedó bien resuelta, la ley del karma lo hace enfrentarse otra vez con la persona con la cual no resolvió bien, y hay personas que se vuelven a equivocar. Así como hay todo lo contrario, otras que en relativamente pocos ciclos de existencia alcanzan un desarrollo que les permitirá pasar a otro estado de evolución cósmica muy pronto. Pero la rueda del karma no es una carrera en la que el que llega antes llega mejor que otra persona, porque el único hecho trascendente en sí mismo es recorrer el camino. En la rueda del karma no dejamos de relacionarnos constantemente con otras almas que recorren junto a la nuestra una parte más o menos larga de nuestro camino. Esto significa que habrá almas con las que compartiremos momentos de una vida, así como habrá otras a las que volveremos a cruzarnos una y otra vez en diferentes encarnaciones y con distintos ropajes. Lo que aclaramos en este momento es que estos encuentros, así como los hay negativos o con una deuda kármica entre estas almas, también los hay positivos y se encuentran como almas afines. Lo que debe quedar claro es que el proceso de reencarnación no es una mera repetición mecánica de muertes y nacimientos, en la que uno va intentando arreglar un poco los errores que fue cometiendo en la vida anterior. En realidad es un proceso vital, es un proceso móvil, sí, puede ir teniendo grandes variaciones, cuya mejor denominación sería la palabra evolución. Lo que hacemos al ir pasando de una vida a otra no es el trabajo hacia atrás de enmendar equivocaciones, es decir, no volvemos a repetir lo que vivimos en otra vida para hacer las cosas bien, sino que ese ir pasando de vida a vida siempre es un ciclo hacia adelante, es un ciclo evolutivo. Es decir, podemos incluso repetir una situación para resolverla de mejor manera que la vez anterior. Todo el ciclo implica que nosotros evolucionamos, y es por eso que los errores comienzan a dejar de repetirse. No es que arreglamos lo que pasó, sino que nos desarrollamos y así no volvemos a caer en las mismas trampas que caímos en el pasado. Cuando hablamos de trampas, no hablamos de trampas que cree el destino, sino trampas que nos ponemos a nosotros mismos. Es decir, cuando evitamos resolver una situación, o cuando la resolvemos de la peor manera posible, o cuando la resolvemos mínimamente, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, habiendo analizado qué es el karma, cabe preguntarnos qué es el dharma. Hay algunos místicos que dicen el karma no existe, en realidad todo es dharma. El concepto significa literalmente lo que es obligatorio o la ley. Para algunos el dharma sería el karma positivo. Es decir, si el karma es el conjunto de aquellas experiencias mal resueltas que acumulan karma para que
en la vida siguiente yo vuelvo a pasar por la misma situación o por una situación compensatoria de carga negativa, el Dharma sería el conjunto de buenas obras que en una próxima vida me traen eventos afortunados. Cuando se ponen a analizar el sentido del Dharma, por eso algunos místicos llegan a la idea que todo es Dharma, porque si una persona encarna y pasa experiencias negativas aunque se equivoque, su gran logro es haber enfrentado o traspasado esa experiencia. Lo que le queda es en las próximas vidas aprender a resolverlas de una mejor manera. Quizá para algún otro que quiera filosofar en el tema, no es que vamos a pasar por la mejor manera de resolver una situación, sino que en un universo paralelo, en un multiuniverso como en el que vivimos, como almas, en realidad tenemos que pasar por todas las experiencias posibles. Por eso es que Dharma significa la ley. Podría decirse, y si el Dharma es la ley y si el karma, hablar de karma en realidad no tiene sentido porque necesariamente vamos a pasar por todas las experiencias en todas sus facetas, ¿qué implica realmente esta doctrina? ¿O qué implica realmente la ley de la encarnación y de los ciclos de encarnación? En sí misma, la ley implica una idea de que la encarnación constante conlleva a este espíritu, a nuestra alma, hacia un camino de perfección, hacia un camino de constante evolución. El Dharma sería esta ley de evolución. Indica o establece que existe un orden moral que rige todo el cosmos, es decir, hay leyes sobre lo que es lo bien hecho, la pureza, y determina que una acción X, una acción cualquiera, tenga un efecto que puede ser benéfico o lo contrario. Según sea ese beneficio, lo sabemos según que la acción sea moralmente buena o mala. De acuerdo a esta idea, ese orden cósmico actúa de manera automática sin que haya un ente superior que juzgue. Este orden moral se manifiesta en el sistema de reencarnaciones, en el hecho de que la conducta observada durante una existencia determinada implica que la vida siguiente que vivirá ese individuo va a ser de una determinada forma. ¿Cuál sería entonces, en última instancia, la diferencia concreta entre Dharma y Karma? Karma es hacer. Karma es toda acción realizada por un sujeto cualquiera. Y Dharma es la ley que maneja ese hacer, la que lo engloba, la que te determina la índole moral de cada acto de un ser humano. En otras palabras, con los sucesivos actos a través de las sucesivas vidas, el individuo construye su karma, que se aleja o no del Dharma, es decir, sus actos están acordes o no con el Dharma. Y este Dharma es el camino de la perfección moral.